Y me pasó hace unos días, me llamaron una persona que conozco de un grupo, de una diócesis, que estaban trabajando precisamente cómo integrar expresamente a los homosexuales, ¿no? Y me decía, es que hemos llegado a un momento en que no avanzamos porque prácticamente el grupo está mitad a mitad, unos sí a favor y otros en contra. Y entonces le dije, a ver, ¿desde qué óptica lo estáis viendo? Y me dijo, hombre, pues desde la moral, que es desde donde se ve, ¿no? Y le dije, mira, si os empeñáis en verlo solo desde la moral, con la moral como luz, digo, no vais a avanzar y os vais a estrellar. Digo, yo os aconsejaría que cogieseis el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 16, que es cuando Jesús les dice a los apóstoles, bueno, a los apóstoles, a los discípulos en general, porque ya sabéis que Juan, la palabra apóstol no aparece y solo todos son discípulos. Entonces, les está diciendo a los discípulos, hay ovejas que no son de este rebaño, y yo saldré a por ellas y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Les está diciendo, o nos está diciendo realmente cómo tiene que ser nuestro comportamiento con esas, entre comillas, ovejas que no están en el rebaño de Jesús, pero que no están no porque no quieran, sino porque no les dejamos, ¿no? Entonces, primera opción. Si os sirve un ejemplo práctico, no me pongo por ejemplo porque no soy ejemplo de nada, pero en noviembre me invitaron, bueno, antes de noviembre ya contactaron conmigo, pero para que diera un retiro de Adviento a la comunidad Crismón, lo puedo decir porque está colgado en las redes, a la comunidad Crismón de Madrid. La comunidad Crismón de Madrid es una comunidad de homosexuales, bueno, de LGTBIQ+, todo, engloban a todos, ¿no? Ya me sorprendió mucho la manera de llegar. Llegaron a mí a través de 2 personas que hicieron de puente, y ya cuando yo dije que sí desde el principio, cuando ya contacto directamente con la persona responsable de la comunidad, mi primera pregunta es, ¿por qué no habéis recurrido directamente a mí? Y me dice, pues porque como nos llevamos tantas bofetadas cuando preguntamos a muchas personas si quieren venir a tener un día de retiro, unos ejercicios o lo que sea, dice, optamos siempre por utilizar una especie de escudo que nos para un poco el golpe. Y les dije, bueno, pues no pasa nada. Entonces ellos me dijeron, mira, querríamos que el retiro fuera un sábado, porque claro, todos trabajamos o todos tenemos cuestiones. Y me dijeron y que el retiro fuera por la mañana y después de comer nos hablases un poco del sínodo. Bueno, pues hicimos el retiro, precioso, eligieron el Magnificat. Os puedo asegurar que me conmocionó y de verdad os lo digo, que me revolvió por dentro el deseo de pertenencia que tienen, el deseo de querer ser iglesia sin cosas raras, o sea, ser unos más en la iglesia, y cómo viven ese deseo frente al rechazo que sistemáticamente tienen, y además el rechazo que tienen hasta con burla. Os garantizo que me conmovió, pero me conmovió de verdad, ¿no? Y por la tarde hablamos del sínodo y demás. Y para mi sorpresa, hace 10 días o una cosa así, uno de ellos me manda a través de WhatsApp un artículo que le han encargado las comunidades CVX que escriba sobre la realidad de una posible pastoral homosexual. Para mi sorpresa, cita en el artículo que María Luisa Berzosa, que es una jesuitina, que está en Roma, que forma parte de la Comisión de Espiritualidad y que es consejera permanente de la Secretaría del Sínodo, y yo, me cita también a mí, que hemos conseguido que se pongan en marcha una serie de comunidades LGTBI en Italia y en España para trabajar el sínodo. Pues yo mérito no me adjudico ningún mérito porque no lo tengo. Quiero decir, esto es una cuestión del espíritu, como os he dicho antes. Pero si de alguna manera aquella intervención aquel día en el retiro dio pie a que esas personas se sintieran motivadas para participar, pues bendito sea Dios. O sea, así de claro y tal cual. Respecto a los divorciados vueltos a casar, a ver, Amoris Laetitia es muy concreta. Creo que decir a partir de ahí poco queda por añadir, porque no merece la pena añadir más. Está Amoris Laetitia y creo que es importante estudiar a fondo Amoris Laetitia. Y respecto a los sacerdotes secularizados y que se han vuelto a casa, o que se han casado, perdón, primero un sacerdote, un religioso que se sale, que es el término que utilizamos normalmente, no es ningún hereje, no es ningún apóstata.
Habría que plantearse muchas veces qué ha pasado detrás de esa decisión, eso para empezar, porque no es plato de gusto para nadie, como para alguien que se divorcia, porque después de todo has hecho una opción de vida y esa opción de vida se trunca. Y eso, repito, no es plato de gusto para nadie. Primero eso. Segundo, se está produciendo un fenómeno que se nos volverá en contra como no sepamos actuar. Y es que nosotros, cuando un sacerdote se seculariza, porque se seculariza ya fuera del circuito, ¿no? Pero si encima se casa, tiene un plus añadido. Pero no nos damos cuenta que hemos admitido a los anglicanos con una prelatura y que son párrocos casados. Entonces, claro, empieza a haber una comparación que no es precisamente muy halagüeña, ni precisamente muy caritativa respecto a los sacerdotes casados. Lo dejo ahí, porque creo que tampoco se puede añadir nada más. Y respecto a los que están fuera, vamos a decir, nos queda la opción de la invitación, que sepan realmente que existe un sínodo, que estamos en un sínodo, que Francisco está dispuesto a escucharlos. Pero el cauce de llegada, repito, en este momento, con la estructura de Iglesia que tenemos, tiene que ser a través de los obispos. A ver, yo tengo abiertas las puertas de 3 periódicos que no tienen nada que ver con el mundo eclesial para que escriba un artículo invitándolos, pero yo no lo puedo hacer, porque yo no soy quien para hacer eso. Tienen que ser los obispos de las diócesis, o a nivel de conferencia episcopal, o como lo decidan. Yo no puedo hacer eso, porque no es mi misión, ni mi papel, ni mi lugar en este momento. Tienen que ser los obispos los que entiendan que tienen que hacer esa invitación. Primero, la Iglesia nace sinodal y laical. Los apóstoles no estaban ordenados. Que no estaban ordenados como Jesús, por mucho que se empeñan algunos, nació judío, vivió judío y se murió judío. O sea, es que, a ver, parece que recordar esto, pero es que es eso, ¿no? Nació laical porque todos los ministerios los desarrollaban los laicos y deja de ser laical muy pronto, a final del siglo I, a final del siglo I y el siglo III, se acaba con la condición laical, porque se sacralizan las figuras del presbítero y del obispo. Entonces, a partir de ahí ya, de ahí para abajo, los demás eran laicos, pero ellos no. Entonces, ahí eso se rompe. Y sinodal fue durante 1000 y pico años, pues porque vivió los procesos de discernimiento en forma de sínodos. Había sínodos locales. El propio concilio de Jerusalén, aunque tenga el nombre de concilio, realmente fue un primer sínodo, y de hecho en este sínodo es un texto base para trabajar, porque la Iglesia se movió durante esos 1000 y pico años con sínodos donde todo se discernía y donde todo se hablaba. Y eso fue lo que se perdió en la Edad Media. Respecto a que sigue siendo un sínodo de obispos, yo os invitaría a leer los documentos y os invitaría a leer, sobre todo, buscar en Google, buscar en Google no, en la web del sínodo hay una pestaña con entrevistas al cardenal Grech, a Luis Marín, al subsecretario, y a Nathalie Becar, la subsecretaria. Buscar, porque en esas entrevistas, sobre todo del cardenal Grech, y sobre todo cuando Francisco habla de que el sínodo ha pasado de ser un evento a ser un proceso, vosotros leer ahí cómo se dirige Francisco, cómo habla del sínodo y cómo habla Mario Grech del sínodo. Y a partir de ahí mirar a ver si lo del sínodo de los obispos está tan claro o no está tan claro. Y una cuestión muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que los gestos de Francisco son muy precisos. El fin de semana donde se abre el sínodo en las diócesis, a la semana siguiente de abrirse en Roma, ese mismo fin de semana, Francisco firma el decreto de erección canónica de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Es la primera conferencia eclesial de la Amazonía.
Eso, Francisco, no, bueno, ningún papa da, pero Francisco en este caso no da puntada sin hilo en este tema. Y eso nos tenía que hacer pensar en un proceso que a largo plazo se estará viviendo en este sínodo, y a partir de este sínodo que el proceso sinodal seguirá. Yo van por ahí los tiros, yo no puedo decir más porque tampoco hace falta decir más porque está escrito ahí lo tenéis. Pues acogiéndolos, escuchándolos, no revictimizándolos, que es muy importante, sobre todo en el caso de las mujeres, porque cuando una mujer ha sido objeto de abusos sexuales, y os lo digo porque estoy conociendo a varias personas en este momento, lo primero que se les suele decir es ¿qué habrás hecho tú? Y esa frase de ¿qué habrás hecho tú? Y esto os lo digo porque me lo están diciendo y porque lo he visto, eso es revictimizar a la víctima. Por lo tanto, tiene que haber una escucha sincera, un reconocimiento institucional del daño que se ha hecho, un apartar definitivamente a la persona abusadora, pero no dejarla tampoco a la intemperie porque es una víctima de sí misma y una víctima de un proceso de formación que más que de formación es de deformación y que habría que revisar, y por lo tanto la Iglesia apartándola, evidentemente apartándola del todo, pero también tiene que hacerse cargo de no dejarla de igual a la intemperie y darle el soporte sobre todo profesional a nivel psicológico y psiquiátrico que necesite, pero sobre todo la primera prioridad es atender a las víctimas, creer a las víctimas, para eso hay un proceso, y la víctima que miente, miente, y punto, quiero decir, porque también ha habido algún caso, pero sobre todo a nivel institucional el reconocimiento y sobre todo intentar dialogar de forma muy positiva con la Conferencia Episcopal, porque no se puede dejar a las diócesis que sean ellas las que cada diócesis tenga una comisión, porque habrá diócesis que las tendrán y diócesis que no las tendrán. Tiene que ser a nivel de Conferencia Episcopal el abrir una investigación en serio, como han hecho en todos los países, porque no solo si no se hace, no solo estamos mermando mucho más la poca credibilidad que tiene la Iglesia, sino porque además esa falta de credibilidad afectará, y afecta de hecho, a la misión evangelizadora de la Iglesia, porque nadie nos creerá. Por lo tanto, las consecuencias son, primero, atención directísima a las víctimas, no dejar abandonado al abusador, que no deja de ser una víctima de sí mismo, y en tercer lugar, pedir a la Conferencia Episcopal que la investigación sea a nivel institucional de Conferencia Episcopal, pero ojo, que la investigación se le entregue a una institución totalmente apartada de la Iglesia, para que tenga credibilidad. Puede hacerlo una persona individualmente, para eso existen los cuestionarios electrónicos anónimos, puede unirse. A ver, que hay diócesis que se han negado, o hay diócesis que sencillamente no han movido un dedo para que esto se realice, pocas, pero las hay. Se puede participar individualmente o se puede participar, por ejemplo, a través de una comunidad religiosa que luego va a participar a través de la Confer, por ejemplo. Esto es una opción que se da, ¿no? O 100.000 grupos que podéis buscar. En todo caso, lo que tiene que quedar muy claro es que el cauce de participación diocesana no se tiene que dar solo a través de las parroquias. Se pueden también hacer grupos y esos grupos se ponen en contacto con el equipo diocesano y los recoge y ya está. La conversión tiene que venir por esa escucha mutua y esa escucha de lo que nos decimos unos a otros, ponerlo todo a la escucha y a la luz del Espíritu, porque realmente es el camino sinodal que tenemos que seguir. El proceso de conversión no es fácil, porque pedir perdón no es fácil. Todos tenemos la experiencia, ¿no? Pedir perdón no es fácil. Pedir perdón por pisar a alguien pues es fácil, ¿no? Y lo siento. Pero una cuestión ya seria, es un proceso realmente también el que hay que vivir. Y esa transformación
personal, digamos, es lo que nos lleva a la transformación comunitaria, porque todos nos convertimos. Y esa transformación personal vivida en la comunidad es lo que permite que, o nos va a permitir, de alguna manera, que nuestro chip, no, por así decir, por entendernos, el chip que tenemos en este momento cambie, lo podamos cambiar, o podamos resetear, si preferís, el disco duro a formas sinodales. Es verdad que en muchos sitios la formación de los laicos deja mucho que decir y deja mucho que desear, y es importante que el laicado se forme. A ver, cuando yo digo que se forme, no digo que todo laico tenga que estudiar teología, porque no todo el mundo tiene vocación para estudiar teología, pero sí que hay una formación que se puede hacer a un muy buen nivel, que nos capacite no para ser libres, esto que voy a decir a lo mejor os choca, no para ser libres, pero sí para ser autónomos, porque daros cuenta que muchas veces nuestra propia formación nos ha llevado a vivir los vaivenes de los pontificados, sean del Papa, de los obispos y hasta de los párrocos, que nos dejan muchas veces, porque había una forma de ser de un obispo, el obispo cambia, se lo llevan a otro sitio y nos viene otro que es de una forma completamente distinta. Entonces, esa buena formación nos da no una libertad, sino una autonomía, digamos, para vivir y soportar de alguna manera esos vaivenes que nos pueden venir a lo largo de la vida. Es que esto es como en música, son variaciones sobre un mismo tema. Es que no estamos acostumbrados ni a hablarnos, ni muchas veces a ponernos bajo la luz del Espíritu para discernir. Los procesos de discernimiento son muy, muy, muy importantes. Y en la vivencia diaria, claro, pensamos que esto es un acontecimiento tan extraordinario lo que estamos viviendo, es muy extraordinaria también la forma de actuar, pero esto, si lo vamos aterrizando paulatinamente en lo que es eso, la vivencia diaria, veremos que es una vida de oración sirve, os lo garantizo, una vida de oración sirve, y una vida de oración bajo la luz del Espíritu sirve mucho más. Y en ese acontecer diario, con una escucha, digamos, a un nivel cotidiano, por así decir, también cambiará mucho la forma personal y la forma comunitaria. Pues muy bien. Muy bien, Cristina. Sabemos que nos tienes que dejar. Sí, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho y pues este aplauso también que sirva para agradecerte tu colaboración y tu participación en esta nuestra jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.